Nos place darles la bienvenida a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa que les brinda información útil y también inspiración para la vida. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrevista en la que hemos invitado a una profesora especializada en la formación de niños, jóvenes y adolescentes. Se trata de la doctora Shona V. Meister, que es profesora de investigación y ciencias de la educación en la lejana Universidad Adventista de África con sede en Kenia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Estamos contentos de que en esos viajes que ustedes hacen hayan aterrizado aquí en Loma Linda para conversar sobre un tema importante. Vamos a hablar con la doctora V. Meister sobre una cualidad humana esencial que todos los seres humanos debemos desarrollar o poseer para hacer frente a la vida. Y para ello vamos a utilizar una palabra nueva que recién se está empezando a usar en español y es la palabra resiliencia. Es una palabra nueva, es un neologismo. Y para empezar vamos a pedirle a la doctora que nos defina el significado general de resiliencia. Sí, la resiliencia muchas veces ha estado usado en el pasado para materiales, pero hoy en día se está aplicando también a las personas. Y una definición, podemos mirar la pantalla aquí, la resiliencia es la capacidad para afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien ante las tragedias, los traumas, las amenazas o el estrés severo. Se ve que en las personas la resiliencia es la capacidad de más o menos hacer mejor que lo que uno esperaría en una situación. El término, lo estábamos conversando, viene de la física de los materiales. Hay materiales que tienen la capacidad de flexionarse, de volver a la postura que tenían antes. Aquí tengo conmigo una regla de acero, la puedo doblar, la puedo flexionar, pero vuelve a su punto original. Tengo también aquí una de plástico, más pequeña, una regla, que le puedo torcer, pero no se quiebra. De modo que eso nos puede dar una idea a ustedes acerca de esto, ¿verdad? ¿Quiere explicarnos un poco más? Exactamente. Hay materiales que cuando uno los dobla así, se rompen directamente. Hay otros que al doblarlo queda así torcido y no vuelve a su lugar. Hay otros que, aunque pueden doblarse, después vuelven al original. Y esto más o menos es la idea de la resiliencia. Algo que es resiliente vuelve como antes. ¿Podríamos tal vez utilizar algunos sinónimos para ayudar a nuestra audiencia sobre cómo acercarse a este concepto que puede parecer un poquito abstracto? Sí, bueno, se puede hablar de la flexibilidad, la resistencia, que es parecido, poder de recuperación, pero prefiero hablar tal vez de imaginarse, por ejemplo, con dos pelotas. Tienes una pelota aquí de tenis. Sí. Que si lo dejo caer, rebota. Ajá. Y casi a la misma altura que antes. Pero si tengo aquí una pelota tal vez de arcilla, Ajá. si algo pasa y esto cae, se rompe. Se rompe en mil pedazos y no hay remedio. Y hay personas también que cuando algo realmente difícil pasa, están destruidos. Y hay otros que pueden volver a recuperarse. Bien. De modo que estamos hablando de una manera de pensar, una manera de reaccionar. Estamos en el campo de la educación, de la psicología, ¿verdad? ¿Qué tipo de ejemplos puede darnos de una experiencia traumática en la vida? Bueno, depende, puede ser que uno pierde un miembro de la familia o algo así, pero puede ser algo tan sencillo como mudarse a otro lugar, cambiarse de escuela, cosas así, o vivir en una familia muy pobre. Correcto. O sea, ciertas desventajas
ciertos traumas que encontramos en la vida. Y esto a usted como educadora le interesa desde el principio, de los niños. Sí. La pregunta entonces que seguramente nos hacemos ¿es la resiliencia algo que traemos al nacer, es algo innato o es algo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida? Bueno, justo antes de explicarlo esto todo, quiero mostrarles una imagen que nos ayuda a ver qué es la resiliencia. Y verán aquí en la pantalla que hay basura, bastante basura, pero dentro de esta basura hay una flor. Y esta flor logra sacar de la basura lo que necesita para vivir. Y todavía sigue siendo flor. Me parece muy interesante, muy gráfico esto. Nos ayuda a ver cómo funciona esta idea de Y resiliencia. cómo sobrevive esta semilla y esta plantita en un ambiente hostil. Gracias porque esto aclara mucho. Sí, pero yendo hacia la pregunta de que esto es de nacer o de hacer, esta planta vive así, prefiere vivir así, No. podría vivir en otro ambiente, Sí. pero si hace falta, puede todavía sobrevivir. Y es así, no es solo de nacer o de hacer, es las dos cosas a la vez. Porque hay personas que naturalmente hacen mejor en una situación estresante. Pero hay muchos que aprenden de la necesidad, pero también hay cosas que se puede enseñar, que se puede ayudar para que mejoren. Bien, entonces esto nos lleva naturalmente al rol que pueden desempeñar los padres en el desarrollo de la resiliencia en sus hijos. Aquí entramos nosotros como padres a jugar un papel. ¿Puede darnos algunos ejemplos de esto? Sí, voy a comenzar con una lista que he usado y verán aquí en la pantalla. Cosas de un niño resiliente, características personales, pero también verán ambientales. Hemos visto en la educación que hay niños que hacen mejores que otros. Hay algunos que por ahí están en la escuela y todo va en contra. Ajá. La familia es pobre, es no educada, no saben el idioma, pero hay algunos que a pesar de todo esto hacen muy bien. Entonces hemos estudiado para ver qué tienen estos que hacen bien, que no tienen los otros que no hacen bien. Y aquí está una lista de un estudio bien grande, un estudio de varios estudios, para saber qué tienen estos niños resilientes. Y de esta lista podemos ver qué podemos hacer como padres. Pero vemos en la lista competencia social. Estos niños saben jugar con otros niños. A veces tienen algo que les hace bien, son buenos en el deporte o tienen música o tienen algo que les da cierta confianza. Y esto ayuda mucho. Tienen destrezas para resolver problemas. Esto también se puede enseñar. Tienen la autonomía, no solo siguen lo que dicen los otros. Piensan por sí mismos, digamos. Exactamente. Sí. Y esto es algo que podemos por lo menos ayudar a hacer crecer como padres. Los docentes también. Un sentido de propósito. ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Qué bien, qué bien. Y la otra va con esto, la motivación y una orientación hacia metas. No es solo voy a sobrevivir para hoy. Quiero hacer esto porque en la vida quiero ser o quiero llegar a hacer esto. Quiero hacer algo más. Sí. Bien. Y esto ayuda. El uso positivo del tiempo. Tienen que trabajar, pero saben manejar el tiempo para llegar a esto. Y los padres pueden ayudar con esto. Apoyo familiar, claramente. Sienten como si alguien en casa está ahí para ellos. Y el último, que es muy importante, un ámbito escolar que apoya el aprendizaje. Esto es más que nada el que han visto estadísticamente que hace una diferencia. Se sienten cómodos en la escuela y como si hay un problema, hay con quien hablar y para resolverlo. Bien.
la lista nos deja pensando, de modo que están trabajando juntos los padres, el hogar, y la escuela, los maestros y los consejeros. Una cosa que entiendo en la lista es la capacidad de estos chicos de resistir, decía usted, la influencia del grupo, Sí. que a veces los lleva por el mal camino, para mantener ciertos valores que los chicos han asimilado en la casa. ¿Quiere hacer algún comentario en cuanto a eso? Es muy importante que lo que aprenden en casa, que también aprenden de que todo el mundo no es así. Como mi madre me decía, cuando salís de la casa tendrás que saber que hay otros que no van en el mismo camino que tú. Y tendrás que elegir, tendrás que tomar decisiones para ver hacia dónde vas a llegar. Bien, el tema es fascinante y lo que a la audiencia le va a interesar, doctor, es saber algo más acerca de usted, acerca de dónde nació, dónde se crió, cómo terminó hablando español. Díganos algo de esa formación inicial. Bueno, yo nací en el norte de Michigan, en Estados Unidos, no puedo decir en una ciudad pequeña porque no era ni ciudad, en el campo, pero me crié ahí y fue más bien reciente cuando fui a la universidad que conocí a mi esposo y a un mundo mucho más grande, y él en casa hablaba en castellano y yo comencé a aprenderlo y me interesó mucho ver el mundo más amplio que nunca había visto. Qué bien, y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Usted fue, me contaba, estudiante misionera tempranamente. ¿A dónde Sí. fue? Bueno, fui un año a las islas de la Pacífica. ¿Del Pacífico? Del Pacífico, digo. La isla de Chuuk, que es una isla pequeñita que hasta un día caminamos todo alrededor, la isla entera en unas horas. Pero ahí enseñé y aprendí que me encantaba enseñar y aprendí muchas cosas acerca de la vida, acerca de Dios y acerca de lo que yo quería hacer con mi vida. ¿Cuántos años tenía cuando hizo esa experiencia? 19 años. Y decía, qué lindo momento de decisiones. Y luego avanzó hacia una maestría y un doctorado. Sí. ¿En dónde obtuvo el doctorado y cuál fue el tema de su tesis? Bueno, estudié en Chicago, en el área de educación, de currículum, y como la maestría había sido en la enseñanza de inglés como segundo idioma, seguí un poco en esta línea de estudiar qué piensan los alumnos que deben aprender en un programa de inglés. ¿Qué ideas tienen sobre cómo aprender y qué aprender? Qué bien. Así que un eco de los recipientes de la educación. Qué bien. Vamos a hacer un paréntesis aquí, doctora. Vamos a pedirle a nuestra audiencia que no se vaya porque en unos 30 segundos vamos a volver a hablar de la resiliencia. Queríamos situarla primero a ella y felicitarla porque del norte de Michigan termina aprendiendo y expresándose en español. Felicitaciones. Así que no se vayan, amigos, ya regresamos. Si usted desea vigorizar su mente y su vida cristiana, lo invitamos a visitar el portal de la editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com. Seguimos dialogando con la doctora Shona de Wimeister acerca de esta cualidad singular e importante, la resiliencia. Y vuelvo a la imagen, es la capacidad de ser sólido y a la vez flexible, de poder recuperar la postura que teníamos, de rebotar cuando las cosas en la vida no nos van bien. De modo que estamos hablando aquí acerca de decisiones personales, ¿verdad? Estamos hablando de que las personas resilientes no se sienten víctimas, sino capaces de tomar decisiones. Y usted me ha dicho que a veces, o a veces más de una vez,
los padres y los maestros cometemos algunos errores al tratar de formar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes con esta capacidad. A ver si nos explica un poco acerca de eso. Sí, el problema es que como padres queremos proteger a nuestros hijos, no queremos que nada mal les pase, pero el problema es que al protegerlos demasiado, esto también causa daño. Por ejemplo, queremos protegerlos del mal, por eso los vacunamos. Ajá. ¿Y qué es una vacuna? Es un poquito de algo malo que se pone para producir anticuerpos. Una reacción, digamos. Una resistencia. Sí, sí. Es decir, les damos algo mal para protegerlos de un mal mayor. Ajá. Pero cuando llega a algo espiritual, no queremos darles algo mal. Queremos mantenerlos fuera del mundo y fuera de todo que podría contaminarlos. Pero si están tan protegidos que no saben qué es el mal, por qué es malo, qué debo hacer, cómo tomar decisiones, no están listos cuando salen como para tomar decisiones propias. De modo que podemos exagerar la protección, pero la protección, supongo yo que una manera de entenderlo yo es ir retirando esas barreras de protección en la medida que el chico madura en nuestra casa, en la escuela, para que sea capaz de tomar decisiones personales. Sí, exactamente. Por ejemplo, un niño que tiene 2 años, no le vas a decir, mira, ¿dónde quieres jugar? ¿En la calle o en la casa? Pero puedes decir, ¿quieres la camiseta verde o la roja? Es decir, darles decisiones que pueden tomar a la edad que corresponde. Bien. Y usted hablaba hace un momento acerca de la resiliencia espiritual. Háblenos un poco acerca de eso porque es un campo nuevo. Generalmente se lo piensa de una manera psicológica, pero usted lo transfiere de la educación a la vida espiritual, que para nosotros es muy importante. Yo pensé de esto hace unos años que estaba leyendo sobre la resiliencia y pensando de la educación, pero después dije yo, como docentes y como padres, queremos más bien producir este tipo de resiliencia al mundo en nuestros chicos. Es decir, preparar chicos que en un mundo, acuérdense de la planta creciendo en la basura, en un mundo malo pueden crecer bueno y sano. ¿Y cómo hacer esto? Entonces yo tengo, si quiere, una definición que yo hice de la resiliencia espiritual. A ver. Dice, los cristianos resilientes son los que saben mantener su experiencia cristiana aún en un entorno secular. Normalmente intentamos evitar este entorno secular con nuestros niños, pero tienen que saber mantenerlo aún ahí. Esperan afrontarse con la adversidad, aceptan las faltas de otros cristianos y no culpan a otros por sus propios problemas. Eso es importante, ¿no? Hay mucho en el mundo hoy que dicen, no, es por culpa de tal. Sí. Soy víctima. Invierten tiempo en su relación personal con Cristo y comparten su fe con otros. Pero en nuestras escuelas cristianas muchas veces pasamos mucho tiempo y esfuerzo intentando evitar que los chicos aprendan cómo es el mundo y cómo tratar con ello. Por eso me parecía importante esto de compartir la fe con otros. Eso lo pone a uno en contacto con gente que no piensa o cree como nosotros, pero nos afirma en nuestras propias convicciones. Vemos allí cómo no ser y cómo compartir esta fe en Jesús. Sí, yo vi hablando con alumnos que habían estudiado en escuelas públicas que dicen, yo aprendí más ser cristiano allá, pero si todos van allá, la mayoría no vuelven. Entonces no es decir que deberían ir al mundo para aprender cómo no ser. No. Pero en un entorno seguro tienen que también aprender de estas cosas. Bien, bien.
Usted creo que tenía incluso una lista de actividades que pueden contribuir a la resiliencia espiritual. ¿Quiere hablar un poquito acerca de ellas? Sí, hay mucho que uno puede hacer, pero nada es seguro. Sí. Es decir, que nos gustaría una lista. Si hacemos esto, los chicos quedan en la iglesia y hacen todo bien. Pero no es tan seguro. Pero para mantener la resiliencia, para construirla, Sí. hay mucho que podemos hacer. Y aquí hay algunas cosas que yo he tratado de hacer hasta con mis propios niños y Ajá. con otros que he enseñado. Primeramente, uno puede hacer que los niños sean responsables por su comportamiento. Muchas veces como padres, "Oh, pobre niño, no sabía, bueno, voy a ayudar". Pero tienen que tomar la responsabilidad y saber que sus decisiones tienen consecuencias. Bien, bien. Esto para comenzar. Ayudar a que los niños aprendan a tomar decisiones, especialmente en cuanto a lo que miren en la tele, lo que leen, lo que van a jugar en la compu. Solemos como adultos decir, esto es lo que tienes que hacer, no hay opción. Pero una disciplina así no enseña al niño cómo tomar la decisión, el por qué y el cómo. De modo que el diálogo me parece a mí muy importante. Sí. Tal vez ver una película juntos y hacerle la crítica. Sí. ¿O qué aprendiste de eso que estuviste dedicando 30 minutos? Sí, y yo hablaba con mis varones sobre qué estás haciendo en la compu y crees que es bueno y muéstrame por qué o por qué no. Bien, Entonces, sigamos. no proteger, como dije, no proteger demasiado a los niños. Sí, Ya hablamos de esto. Los niños deben saber que, como cristianos, estamos nadando contra la corriente. En las escuelas cristianas muchas veces intentamos hacer que todo vaya hacia Dios y que entonces es fácil, todo es fácil, pero en el mundo real estamos nadando realmente qué contra bien. la corriente. Es una buena metáfora. Y la corriente es fuerte. Sí. De modo que estamos aquí con la resiliencia dándoles músculos, digamos. Sí. Conciencia de esa corriente. Bien, sigamos que se nos está terminando el tiempo. Sí. Importante es amar y apoyar a los niños incondicionalmente. Tienen que saber que alguien los ama y si no es un adulto, si no es el padre, puede ser un docente o algo así en la vida de los niños. Darles a los niños responsabilidades para llevar a cabo. No están ahí como simplemente para observar y ser servidos. Bien, bien. Eso incluso los va formando como futuros líderes también. Sí. Bien. Sí. Y hablar con los niños sobre lo que sucederá cuando salgan, del entorno protegido de la casa y de la iglesia. Tienen que saber, el mundo es así, verás esto, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te preparo para lo que sucederá? Y entonces sigue lógicamente practicar el enfrentar ideas no bíblicas, pero en un ambiente seguro. Hablar de esto en casa. ¿Por qué es así? ¿Por qué la gente cree en la evolución? ¿Qué harías tú si? Y los padres pueden hacer mucho para ayudar en este sentido. Bien. Yo pienso en esta lista en algunos personajes bíblicos. ¿Cuáles serían ejemplos que vienen a la mente de usted? Bueno, vienen a mente tres. De principio, Moisés, Esther y Daniel. Ah, qué bien. Que los tres estaban, bueno, dos por lo menos fueron educados en un entorno secular, pero los tres trabajaban en un entorno muy secular, pero se mantuvieron fieles a los principios que habían aprendido como Qué bien. niños. Yo incluso añadiría a José, digamos, que Sí, también sí, en seguro. sus duras experiencias mantuvo esta resiliencia, esta capacidad de mantenerse fiel. Bien, para terminar, le preguntamos, usted ha sido profesora y misionera en varios países. Sí. Díganos en dónde. Bueno, al comienzo nos fuimos a Ruanda
y ahí nació nuestro primer hijo. Ajá. Enseñamos ahí por un tiempo. Después en Sudamérica estuvimos en Argentina. Ajá. Después nos fuimos a Filipinas, donde nos quedamos muchos años. Y ahora estamos de vuelta en África enseñando de nuevo. Qué bien. De modo que tiene un pasaporte muy marcado de Sí. lugares de trabajo. Sí. ¿Quiere compartir con nosotros algún pasaje bíblico para animar a nuestra audiencia que nos está acompañando en este estudio sobre la resiliencia? Bueno, puede ser uno de mis favoritos A y ver. creo que tiene algo que ver con esto. 1 Corintios 10:13, que ustedes conocen, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más que lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. De modo que Dios nos va entrenando también la resiliencia, dándonos dificultades dentro de la capacidad psicológica, emocional, madurez. Es una linda esperanza para todos ustedes y para nosotros. Sí. Doctora Wiemeister, gracias por hacer escala aquí. Gracias por invitarme. Bendiciones en su trabajo al regresar al África, a Kenia y al apoyar la misión de la Universidad Adventista de África. Y a nuestra audiencia le decimos, lo más importante en la vida para la resiliencia es poner a Jesús en el centro mismo de nuestra vida cada día. Y Él nos va a ayudar a sortear las dificultades o a sobreponernos a ellos. Por eso, con la doctora Wiemeister, deseamos que el Señor los bendiga a ustedes en su caminar diario con Jesús, a ustedes y especialmente si son padres o educadores, a formar niños y jóvenes y adultos resilientes para ser ciudadanos del reino eterno con Jesús. Muchas gracias y adiós.